Día 4, subiendo un ejercicio diario de física para la prueba PAES. Mi nombre es Patricia Soto, soy profesora de física y me encanta enseñar, así que te dejo este ejercicio para que lo estudies, lo aprendas, lo comprendas, lo reescribas, lo guardes, lo compartas y te vaya súper bien en la prueba este verano. Sígueme. El ejercicio corresponde al eje temático de electricidad. Nos dicen que un estudiante propone que la corriente eléctrica fluye a través de una resistencia de una intensidad que depende del valor de la resistencia y del voltaje a la que se encuentra sometida. Sus compañeros de curso disponen de distintas resistencias cuyos valores son todos diferentes entre sí. Si desean determinar experimentalmente de qué manera la intensidad de la corriente eléctrica depende del voltaje, ¿cuál de las siguientes opciones es un procedimiento experimental adecuado para lograr el objetivo? Fíjate que solo quieren determinar cómo la intensidad de corriente eléctrica depende del voltaje. Esta es la variable dependiente, esa es la variable independiente. Entonces acá esto de que todos tengan distintas resistencias en verdad no me sirve. Si yo solo quiero determinar con estas dos variables, lo de la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica tiene que ser constante. No tiene que variar ni depender de nadie, tiene que estar ahí siempre la misma. Así que vamos a buscar la respuesta que tenga esa súper importante opción. Acá dice resistencias distintas, no me sirve. Acá dice, mira, acá dice misma resistencia, ya podría ser. Misma intensidad de corriente, una misma resistencia, ok, podría ser. Y acá dice distintas resistencias se van. Entonces me quedan solo dos preguntas. Pero fíjate que la I depende de la B, o sea que voy a ir cambiando la B para saber qué pasa con mi I. Así que la respuesta correcta es la letra C. En su texto de estudio se enfoca en la siguiente cita. Considerando que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al número de cargas que atraviesa el conductor e inversamente proporcional al tiempo que esas cargas demoran en atravesarlo, según lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta correctamente a la relación descrita en la cita? ¿Qué nos dice la cita? Que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al número de cargas. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento al doble la carga eléctrica, el número de carga eléctrica, la intensidad también va a aumentar el doble. O sea, si aumento una, la otra aumenta, lo mismo pasa si disminuyo uno, la otra va a disminuir. Voy a quitar un poco los números. Y en la parte amarilla dice que es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica dice que es inversa al tiempo en que tardan las cargas en atravesar el conductor. Entonces, si el tiempo aumenta, la intensidad de corriente eléctrica tiene que disminuir. Si el tiempo aumenta al triple, la intensidad de corriente eléctrica disminuye a un tercio. Si el tiempo se disminuye a la mitad, si el tiempo disminuye, la intensidad eléctrica aumenta. Tenemos que buscar donde diga eso. Chamos, borré todo. No importa. Entonces, vamos a leer. Si las mismas cargas demoran el doble de tiempo en atravesar un conductor, ¿la intensidad de corriente aumenta el doble? No, porque dijimos que uno se aumentaba, la otra tenía que disminuir, así que no es correcto. La intensidad de la corriente eléctrica se duplica, si la I se duplica, entonces la cantidad de carga disminuye a la mitad. No, pues habíamos dicho que si esta se duplicaba, esta también tenía que haberse duplicado, así que tampoco es correcto. Si la cantidad de carga por segundo que atraviesa un conductor, si la cantidad de carga se duplica, la intensidad, como que dice lo mismo al revés, ¿cierto? Así que no es correcta. Y finalmente nos queda que si la intensidad de corriente disminuye a la mitad, la I disminuye a la mitad, dice que el tiempo va a tardar en compartirlo y te vaya súper bien en la prueba este verano. Gracias por seguirme. Una persona realiza mediciones en un circuito domiciliario y constata que una parte de él se encuentra en una temperatura mayor que la del ambiente. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la energía eléctrica del circuito es correcta? Solo sabemos que hay una mayor temperatura que la del ambiente. Nos piden pensar al respecto de la energía eléctrica de la medición del circuito domiciliario. Dice, ¿se conserva cuando los artefactos están conectados en serie? También se conservan cuando están conectados en paralelo, así que no. ¿Se puede estar disipando exclusivamente de ondas sonoras? En ningún momento habla de que
Solo nos dicen que la temperatura es mayor, no nos hablan del sonido, así que no. ¿Se puede estar disipando los alambres de conexión? Sí, porque aumenta la temperatura. Y veamos la última, se transforma exclusivamente en energía mecánica. En ningún momento se habló de la transformación de energía mecánica, sería de hecho energía calorífica. Así que la respuesta correcta es la letra C. En un circuito eléctrico, por una batería de 12 voltios circulan de manera constante 3 coulombs de carga cada 2 segundos. La intensidad de corriente que circula por la batería es... Así de simple, vamos con los datos. ¿Qué datos entrega el ejercicio? Nos dicen que el voltaje es de 12 voltios, nos dicen que la carga eléctrica son 3 coulombs y nos dicen que el tiempo es de 2 segundos. Debes reconocer lo que significa cada letrita. Y la intensidad de corriente eléctrica no la tenemos, pero debes conocer la fórmula porque es la cantidad de carga que circula por un conductor por un tiempo determinado. Así que sería 3 sobre 2 amperes. Buscamos la respuesta correcta, sería la letra D. Si la configuración de los circuitos representados en cada una de las siguientes opciones se encuentra compuesta de 3 resistencias idénticas sometidas a la misma diferencia de potencial, ¿cuál de ellos disipa mayor energía por unidad de tiempo? Nos piden saber quién gasta más electricidad, o sea, quién tiene mayor energía. Esto en física es la potencia eléctrica, que se calcula con la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia equivalente del circuito. Pero más que esto, pensemos en quién gasta más energía, o sea, quién genera o quién logra que la intensidad de la corriente eléctrica sea mayor en cualquiera de estos circuitos. ¿Y cómo se hace esto? Si hay una resistencia equivalente pequeña, si te das cuenta yo ocupo esto para decir mayor o grande, si hay una resistencia equivalente pequeña, como se resiste poco, va a lograr que vaya mucha corriente eléctrica. Tenemos que entonces buscar algo que nos diga que la resistencia equivalente es chiquita para que haya mucha intensidad de corriente eléctrica. Veamos los circuitos. Acá vemos que hay dos conexiones, o sea, una conexión en serie de dos resistencias conectadas en paralelo a una tercera. Si te das cuenta, estos dos son idénticos porque acá de nuevo hay dos conexiones en serie conectadas en paralelo a una tercera, así que no son ni la A ni la C. Y en la D vemos dos conexiones en paralelo y ambas están conectadas en serie con una tercera. Pero debes recordar que por fórmula matemática, la resistencia equivalente más pequeña siempre se logra en circuitos que tengan todas sus resistencias en paralelo. Así que la respuesta correcta es la letra B. Recuerda, una resistencia equivalente chiquita va a lograr que se genere más corriente eléctrica, entonces vamos a gastar mayor energía por unidad de tiempo. Una persona realiza mediciones en un circuito domiciliario y constata que una parte de él se encuentra en una temperatura mayor que la del ambiente. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la energía eléctrica del circuito es correcta? Solo sabemos que hay una mayor temperatura que la del ambiente. Nos piden pensar al respecto de la energía eléctrica de la medición del circuito domiciliario. Dice, ¿se conserva cuando los artefactos están conectados en serie? También se conservan cuando están conectados en paralelo, así que no. ¿Se puede estar disipando exclusivamente de ondas sonoras? En ningún momento habla de que solo nos dicen que la temperatura es mayor, no nos hablan del sonido, así que no. ¿Se puede estar disipando los alambres de conexión? Sí, porque aumenta la temperatura. Y veamos la última, se transforma exclusivamente en energía mecánica. En ningún momento se habló de la transformación de energía mecánica, sería de hecho energía calorífica. Así que la respuesta correcta es la letra C. Recuerda que si si la electricidad se disipa en los alambres de conexión, puede estar entregando calor a la habitación. En un circuito eléctrico se encuentran conectados en serie una batería que provee una diferencia de potencial constante de 10 voltios, un amperímetro y una resistencia con una potencia de 6 watts. Si el amperímetro funciona correctamente, ¿qué intensidad de corriente eléctrica debiera medir? Nos dicen que esta es una conexión en serie, que hay una diferencia de potencia constante y una potencia de 6 watts que aguanta mi resistencia. Entonces,
Se me viene a la mente de inmediato la fórmula PIV, porque tenemos que encontrar la intensidad de corriente eléctrica. Así que vamos a ver qué datos nos dieron. Nos dieron el voltaje, que son 10 voltios, la potencia, que son 6 watts, y efectivamente nos preguntan la intensidad de corriente. Así que vamos a despejar la intensidad de corriente de nuestra fórmula, dividiendo el voltaje, y nos quedaría 6/10. Así que la respuesta es correcta, la letra A. Este ejercicio salió en la prueba PAES de invierno y podría salirte uno similar en la prueba de verano. Dice, la resistencia eléctrica de un alambre metálico recto de sección transversal, circular y uniforme es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Si una persona necesita un alambre de cobre con la mayor resistencia eléctrica que éste pueda disponer, y para ello debe elegir entre alambres de dos longitudes diferentes y de dos diferentes radios de sección transversal, ¿cuál alambre debe elegir la persona para tener la mayor resistencia eléctrica posible? Si te das cuenta, subrayé lo que es importante y estoy dibujando ahora qué significa que sea un alambre metálico recto de sección transversal, circular y uniforme. Ahora debemos tener en cuenta lo que nos dicen. La resistencia es directamente proporcional al largo del alambre. Ese símbolo significa directamente proporcional. Y nos dice que la resistencia es inversamente proporcional al área de sección transversal. Esto significa inversamente proporcional. Yo lo hago con una fracción y quiero recordarte que directamente proporcional significa que si el largo crece del alambre, la resistencia también va a aumentar. E inversamente significaría que si el área crece, la resistencia disminuye. Y nos están pidiendo que elijamos el largo y el área correspondiente para obtener la mayor resistencia eléctrica posible. Si tenemos una mayor longitud o largo del alambre, tendremos una mayor resistencia. Y recuerda, para tener una mayor resistencia, el área tiene que ser la menor. Sabiéndolo de la longitud, podemos descartar la letra B y la letra D. Y ahora nos fijamos en quién da una sección transversal menor, que sería entonces la letra C la correcta. Soy Patricia Soto, soy profesora de física y estoy subiendo para ti ejercicios resueltos de física de la prueba PAES para que puedas estudiarlo. Este ejercicio salió en la prueba de invierno, pero te puede salir uno muy similar. Así que es importante estar al día con los contenidos y las habilidades científicas. Dice, una persona tiene en su hogar un juego de luces navideñas y quiere determinar si las ampolletas de este juego están conectadas en un circuito en serie o en paralelo. Considerando que el juego de luces y la red eléctrica domiciliaria funcionan correctamente, ¿cuál de los siguientes procedimientos permitiría diferenciar si el set de luces está conectado a un circuito en serie o en paralelo? Como nos piden identificar si está en serie o en paralelo, lo primero es recordar las principales características de ambos circuitos. Te dejo una imagen con ambos. Recuerda que en el circuito en serie, si tú le quitas una de las ampolletas, ya no fluye la corriente eléctrica por él, así que la ampolleta no se va a prender. En cambio, en el circuito en paralelo, si tú le quitas una ampolleta, la corriente eléctrica es capaz de fluir por la otra ampolleta, entonces sí se va a prender. Ahora debemos buscar la respuesta que nos diga esta característica de los circuitos. En la letra A nos dicen conectar el juego de luces a un transformador. No es necesario porque estas luces van directamente a la corriente alterna de nuestra casa. En la letra B, si se dan cuenta, nos da la posibilidad de lo que estamos nosotros proponiendo para identificar la diferencia entre un circuito en serie o en paralelo, por lo que sería nuestra respuesta correcta. En la letra C hablan sobre la polaridad invertida, o sea, probar eso, y eso es imposible con los enchufes de nuestra casa. Y en la letra D nos dice que conectemos los circuitos a una batería y tampoco es necesario para determinar si un circuito es en serie o en paralelo. Hola, soy Patricia Soto, soy profesora de física y te dejo este ejercicio de electricidad que salió en la prueba PAES de invierno de este año para que lo estudies, lo compartas y que te vaya súper bien en la prueba de esta primavera. Dice, una persona nota que al encender ciertos artefactos eléctricos en su casa, el interruptor automático corta la corriente. Al revisar las placas de especificaciones eléctricas de dichos artefactos, ¿cuál de las siguientes opciones señala una característica de estos que explica lo observado?
Para responder correctamente tienes que recordar que cuando se interrumpe la conexión de la corriente eléctrica a nuestro hogar es por una sobrecarga. Y esta sobrecarga se refiere a que está ocupándose demasiada energía eléctrica y esta energía eléctrica está asociada a la potencia eléctrica. Así que tenemos que buscar la alternativa que tenga que ver con potencia eléctrica. Entonces no tiene que ver la resistencia eléctrica ni la diferencia potencial porque no ha variado, no llega a 220 voltios a la casa. No tiene que ver con la frecuencia de corriente de los artefactos porque también es constante la que llega a nuestra casa. Sí tiene que ver con la potencia eléctrica consumida por los artefactos, por lo que la respuesta correcta es la letra D. El ejercicio de hoy es sobre electricidad. Dice así: ¿a qué vale un coulomb si por un alambre circula una corriente eléctrica de 1 ampere de intensidad durante 1 segundo? Para resolver este tipo de ejercicios tienes que saber qué significa cada variable. Coulomb es la medida de la carga eléctrica, ampere es la cantidad de carga eléctrica que pasa en una cantidad de tiempo y segundos es el tiempo donde circula esta corriente eléctrica. Así que tenemos que buscar la alternativa que mezcle todos los conceptos que acabo de contarte. En la primera respuesta hablan de electrones y protones y no tienen que ver ambos, solamente se habla de carga eléctrica. Y no te dicen si son electrones y protones, así que no hay que pensar que son alguno de esos. Con esta idea también podemos descargar la B y la letra C. Así que nos queda la letra D, que habla sobre la carga eléctrica neta sin decidir si es protón o electrón. Esta es la respuesta correcta, ya que la última de nuevo habla sobre los electrones y habla sobre la longitud y no tiene que ver en este caso. Hola, soy Patricia Soto, soy profesora de física, tu profe de física online, y vengo a resolver el ejercicio del día 48 de física de la prueba PAES que alguna vez salió. Este caso es de la PAES de invierno, es sobre electricidad, pero básicamente habla sobre desarrollar una habilidad científica. Una persona recoge los datos de algunas estufas eléctricas con el objetivo de ordenarlas de menor a mayor respecto del consumo de energía, considerando un uso promedio de 4 horas diarias. ¿Cuál de las siguientes tablas contiene la información que la persona debe utilizar para lograr su propósito? Recuerda que el consumo de energía se relaciona con la potencia eléctrica. En la primera opción está el tipo y las dimensiones. Realmente las dimensiones no son significativas para la potencia eléctrica. En la letra B aparece la potencia y el voltaje. Esta pareciera ser la correcta. En la letra C vuelven a hablar sobre las dimensiones, así que no corresponde. Y en la letra D habla del voltaje, pero no de la potencia eléctrica. Así que la respuesta correcta es la letra B. Hoy nos toca un ejercicio de electricidad que salió en la prueba PAES de invierno y aunque sea de la mención de física, yo creo que todas las personas que hagan la prueba deberían saber resolverlo. Una pista te puedo dar: el video anterior sobre un dinamo tiene que ver bastante con este ejercicio. Dice: el motor eléctrico es un artefacto que está diseñado para transformar. Si crees que no conoces un motor eléctrico, pues es lo que está dentro de la lavadora, lo que está dentro del refrigerador y en otros artefactos de tu casa, así que es contenido de la prueba PAES. Lo que te acabo de contar igual es una pista. Recuerda que el refrigerador funciona con electricidad y lo que hace es extraer el calor desde el interior y lo expulsa hacia afuera. La lavadora también necesita electricidad y lo que hace es mover un tambor para poder lavar la ropa. Así que en definitiva transforma la energía eléctrica en energía mecánica, siendo la respuesta correcta la letra A. La letra B sería lo que sucede en un dínamo, la letra C lo que sucede en un horno eléctrico, la letra D podría ser lo que sucede con un panel solar y la letra E es lo que sucede con un molino de viento, así que la alternativa correcta es la letra A. Hola, soy Patricia Soto, soy profesora de física y te traigo hoy día un ejercicio resuelto que fue preguntado en 2023 y es sobre electricidad. Aunque es del módulo lectivo, yo siento que es importante que todas y todos sepan resolver este tipo de ejercicios. Dice: en la siguiente figura se representa un circuito eléctrico en el que la resistencia 1 equivale a 2 ohm. Considerando que la diferencia de potencial a la que se encuentra el circuito es de 12 voltios y que la corriente eléctrica que circula por él tiene una intensidad de 4 amperes, ¿cuál es la resistencia eléctrica de R2, de la resistencia 2? Para resolver este tipo de ejercicios tienes que saber entonces que el circuito se encuentra en serie. Tienes que saber identificar eso. Y tienes que recordar que una resistencia equivalente en circuito en serie se calcula sumando las resistencias. Te marqué también los datos del ejercicio, aunque me faltó marcar la resistencia 1. Y la fórmula de la ley de Ohm, que yo la recuerdo como VIR. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia equivalente de un circuito.
Ocupamos esta fórmula, reemplazamos los datos para calcular el valor de la resistencia equivalente. Nos queda 12 sobre 4, que eso es 3. Entonces ya sabemos que la resistencia equivalente del circuito son 3 ohm. Ahora utilizamos la primera fórmula, que era sumar las resistencias para calcular cuánto es la resistencia equivalente. Si te das cuenta, como que vamos de atrás hacia el principio. Y entonces nos queda que la resistencia 2 vale 1 ohm. Sería la respuesta A. Hola, soy Patricia, soy profesora de física y hoy día te traigo un ejercicio de electricidad que ya fue preguntado, pero te podría salir uno similar. Dice, una persona conecta 3 resistencias en paralelo a una batería de diferencia de potencial constante. Luego, con un voltímetro, mide la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Repite lo mismo, intercambiando la posición de las resistencias. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis coherente con el experimento realizado por la persona? Acá hay varias pistas. Por ejemplo, te dice que la diferencia de potencial es constante y que el voltímetro va a medir la diferencia en cada una de las resistencias y va a cambiar la posición de las resistencias. Y siempre está en paralelo, ojo con eso. La letra A dice la resistencia equivalente depende de la cantidad de resistencias del circuito. Esa es una verdad, así que no correspondería a una hipótesis de este experimento. La letra B dice que la resistencia equivalente depende de la posición de las resistencias de un circuito y eso es incorrecto, así que tampoco corresponde a la hipótesis de este experimento. La letra C dice que la diferencia potencial a la que está sometida una resistencia depende de su posición en el circuito. Esta sí sería una hipótesis coherente porque estamos midiendo la diferencia de potencial para cada una de las resistencias en diferentes posiciones. Y en la última alternativa no estamos midiendo la cantidad de resistencias, así que no sería una hipótesis coherente con el experimento realizado. Hola, gracias por ver este video. Aquí te voy a resolver un ejercicio de electricidad para que puedas estudiar. Quizás te sale uno similar en la prueba PAES regular. Dice, 2 estufas eléctricas S y T funcionan conectadas a la red domiciliaria. Por la estufa S circula el doble de corriente eléctrica que por la estufa T. Si PS es la potencia de la estufa S y PT es la potencia de la estufa T, se cumple que, y busca encontrar una relación entre la potencia de la estufa T y la S. Tener en cuenta que si están conectadas a la red domiciliaria funcionan con el mismo voltaje. Y la diferencia es que S utiliza el doble de corriente eléctrica que T. Entonces, la fórmula de la potencia eléctrica es PIV. P es igual a I por V, que sería potencia es igual a intensidad de corriente eléctrica por voltaje. Entonces anotamos las potencias de cada una de las estufas. Te das cuenta que la potencia de T es idéntica a la de PS, pero tiene un 2 metido. Entonces hay que encontrar la relación entre ellas. Así que la potencia de T es la potencia de la estufa. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Patricia, soy profesora de física y hoy día traigo el día 68 en que subo un ejercicio resuelto de física para la prueba PAES para que lo puedas estudiar, compartir, comentar y si necesitas clases particulares puedes contactarme. El ejercicio dice así: por los conductores de un circuito simple que consta de una batería y de una resistencia circulan 120 coulomb en 80 segundos. Si la resistencia presente en el circuito tiene un valor de 8 ohm, ¿cuál es el voltaje de la batería? Para resolver este tipo de ejercicios tienes que conocer las fórmulas asociadas a los circuitos y a la ley de Ohm. Así que vamos a identificar primero que todos los datos. Q minúscula es la carga eléctrica, se mide en coulomb, así que son 120. La T minúscula es el tiempo, se mide en segundos y son 80. Y nos entregan un valor de resistencia R mayúscula que son 8 ohms. ¿Qué podamos hacer con los datos? Porque nos están pidiendo el voltaje. El voltaje según la ley de Ohm es VIR, o sea, voltaje es igual a la intensidad de corriente I por la resistencia R. Entonces solo nos falta la I, que es intensidad de corriente eléctrica, se calcula dividiendo la carga eléctrica Q en el tiempo T. Sería 120 dividido 80, ahí me falta un 0, ok, se simplifican. Nos da 1,5 y luego esta intensidad de corriente eléctrica, que sería 1,5 amperes, la vamos a multiplicar por los 8 ohm que tiene de resistencia. El resultado de esta multiplicación nos va a dar 12 voltios y la respuesta correcta. Día 76, subiendo un ejercicio resuelto de física para la prueba PAES. El eje temático es de electricidad y el concepto clave es de potencia eléctrica. Dice:
El siguiente circuito está compuesto por una resistencia R0 conectada a una batería que establece una diferencia de potencial V0 y suministra una potencia eléctrica P0. En cual de los siguientes circuitos se desarrolla una potencia eléctrica de 2P0. Para resolver este ejercicio tienes que tener claras dos fórmulas o bien la relación entre potencia, voltaje y resistencia, pero yo me sé estas dos fórmulas, PIV y VIR. Entonces de VIR, que es la ley de Ohm, despejo la I, que es la intensidad de corriente eléctrica, y la reemplazo en PIV. Entonces quedaría que la potencia eléctrica es voltaje al cuadrado sobre R. Por lo que nos toca buscar un circuito en que la potencia eléctrica sea el doble de este dígito, sea 2V0 cuadrado, V0 cuadrado, perdón, sobre R0. Lo que haría yo entonces es jugar con las fracciones. Recuerda que el voltaje tiene que ir al cuadrado y la resistencia va en una división, así que van a ocurrir división de fracciones. Así que vamos con eso. La letra A nos dice que el V0 tiene un medio asociado a él, así que esto está al cuadrado, quedaría un cuarto. Y lo divido por la resistencia R que tiene un medio. Y un cuarto dividido un medio da 2 cuartos, así que esta no es la correcta. En la letra B va un entero con el voltaje y un medio con la resistencia y esto da 2. Listo, esta es la respuesta correcta. Revisemos en todo caso las demás. La letra C nos dice que el voltaje está asociado a una fracción de un medio, la voy a elevar al cuadrado, va a quedar un cuarto y lo divido por 1 porque es la resistencia, esto es un cuarto, así que no sirve. En la letra D el 2 del voltaje queda 4 y lo divido por un medio, esto da 8, así que nada que ver. Y en la última el resultado va a ser simplemente un medio del voltaje inicial, así que la respuesta correcta es la letra B. El siguiente esquema representa un circuito con dos resistencias, R1 de 2 ohm y R2 de 4 ohm, y una batería de 12 voltios. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la diferencia de potencial entre los extremos de R2? Perfecto, nos dan los datos, nos dicen la batería y nos preguntan por la diferencia de potencial. Este ejercicio va a ser un poco largo. ¿Por qué? Porque este es un circuito en serie. Y un circuito en serie implica que el voltaje total es la suma de los voltajes que hay en cada una de las resistencias. Así que vamos a tener que calcular específicamente el voltaje y la resistencia 2. Y tú ya conoces, espero, la ley de Ohm, que es que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Y en este caso, por ser en serie, la intensidad de corriente eléctrica es la misma que pasa por todo el circuito. Y en cada una de ellas no es distinta. Entonces, necesitamos saber la intensidad de corriente eléctrica para que pase por la resistencia R2 que mide 4 ohm.
vamos a ocupar entonces otro concepto más, que es la resistencia equivalente. En un circuito de serie equivale a sumar la resistencia R1 y R2. ¿Por qué necesito la resistencia equivalente? Porque este circuito tengo que reducirlo a una sola resistencia, que va a ser la equivalente, para poder calcular con la ley de Ohm la intensidad total de corriente eléctrica. Así que vamos a eso. El voltaje total, es decir, la resistencia equivalente es de 2 ohm más 4 ohm, o sea, son 6 ohm de resistencia equivalente. Y el voltaje total entonces va a ser la I total por la resistencia equivalente. Esto lo debes conocer en la ley de Ohm. El voltaje total lo dan, es 12 voltios. La intensidad de corriente eléctrica total no tenemos idea y la equivalente sería 6 ohms. Vamos a despejar la intensidad, esto queda 12 dividido 6. Así que la intensidad total de corriente eléctrica es 2 amperes. Pero nos están pidiendo lo que pase en la resistencia de 4 ohms. Así que nos están pidiendo la diferencia de potencial en la resistencia de 4 ohms. Así que vamos a ocupar esta misma fórmula que es la ley de Ohm. Ahora sabemos que es 2 amperes y la resistencia es de 4 ohmios. Así que queda 2 por 4, 8 volts. Circulan entonces por la resistencia 2. La alternativa correcta es la letra D. Eje temático electricidad. El ejercicio dice: se conecta un artefacto eléctrico a una fuente de poder cuya diferencia de potencial se puede variar. Para diferentes valores de la diferencia de potencial, se mide la intensidad de corriente I que circula por el artefacto. Con los datos se dibuja un gráfico V en función de I, obteniéndose el que se muestra en la figura. Con esta información se puede afirmar correctamente que la resistencia eléctrica del artefacto, y tenemos que encontrar la alternativa correcta. Por si no te diste cuenta, es la resistencia eléctrica, ya que la pendiente de este gráfico nos va a ir diciendo, la pendiente es la división. De cada trocito de gráfico podemos ir midiendo la pendiente y nos vamos dando cuenta que esto va aumentando. Así que una afirmación correcta es que la resistencia crece al aumentar la potencia, la diferencia de potencial, que es parte de la ley de Ohm. Si la diferencia potencial crece, el R también va a crecer en alguna forma. No es disminuir porque sería para el otro lado, no es constante porque sería una línea recta, y estas dos serían con pendiente negativa, así que tampoco son. La letra correcta es la letra A. Día 92, eje temático electricidad. En el contexto de una investigación escolar para una feria científica, un grupo de estudiantes coloca la misma cantidad de alimentos en el interior de 2 refrigeradores idénticos y se organizan para abrir uno de ellos 2 veces al día y el otro 10 veces al día. En ambos casos medirán el consumo de energía del refrigerador al cabo de una semana. Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde la descripción anterior? Si te das cuenta, están describiendo lo que están haciendo los estudiantes. La misma cantidad de alimento en 2 refrigeradores idénticos. Uno lo van a abrir 2 veces al día y el otro 10 veces al día. Y el objetivo va a ser medir el consumo de energía del refrigerador al cabo de una semana. Por supuesto que esto corresponde a un procedimiento, ya que detallan lo que harán los estudiantes para comprobar su hipótesis. No nos dice qué hipótesis es, no nos dice el resultado. Así que esas dos quedan descartadas de inmediato. Y un modelo tendría que seguir una ley física, pero no están trabajando en base a una ley física, simplemente están describiendo el proceso. Hola, gracias por ver este video. Soy Patricia Soto, soy profesora de física y estoy retomando los días para subir ejercicios resueltos de física de la prueba PAES para que te vaya súper bien, los puedas compartir, los puedas comentar y por sobre todo estudias para la prueba de primavera. Dice: en el contexto de una investigación escolar para una feria científica, un grupo de estudiantes coloca la misma cantidad de alimentos en el interior de 2 refrigeradores idénticos y se organizan para abrir uno de ellos 2 veces al día y otro 10 veces al día. En ambos casos medirán el consumo de energía del refrigerador al cabo de una semana. Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde la descripción anterior? Y la verdad es que tengo que usar esta misma palabra para observar que hay una descripción de algo que están haciendo los estudiantes. Nos dicen cómo va a ser su experimento, así que no es un modelo, tampoco es una hipótesis porque no plantea ni una ley ni tampoco lo describe.
no es el resultado porque no hay datos finales. Que lo puedas resolver, que lo puedas guardar, que lo puedas compartir y a estudiar porque aunque queda poquito, yo sé que puedes lograrlo. ¡Nos vemos! Con el objeto de verificar la ley de Ohm, en el circuito de la figura se utilizan dos instrumentos eléctricos, P y Q. Nos muestran un circuito simple, el P está conectado en paralelo, tienes que saber esta conexión, y el Q está conectado en serie con el circuito, y nos dice en qué unidades quedan expresadas las medidas que marcan los instrumentos P y Q. Esto no todos los profesores lo enseñamos, así que es súper importante que lo estudies. Esta pregunta es del 2023, te pueden preguntar algo similar. Ojo con esto, vamos acá. Si está conectado en paralelo, está midiendo el voltaje. Y si está conectado en serie, está midiendo la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, la P debería ser voltios. Aquí hay una respuesta y acá hay otra respuesta, así que las demás quedan descartadas. Y la Q debe ser en amperes. Súper bien. Muy bien, porque mide la intensidad de corriente eléctrica. Alternativa correcta, letra D. Un dato extra, si tú necesitas saber la resistencia eléctrica, habitualmente uno la lee antes de ponerla en un circuito, pero si no tienes esa opción, tú ocupas un multitester o un multímetro, porque mide diferentes cosas, y tienes que medir el ohmímetro. Suena muy raro, lo sé, pero el ohm, recuerda que es la resistencia eléctrica, y se apaga el circuito para poder conectar el multímetro. Ejercicio del día 100. Dos personas conectan el mismo aparato de medición Z en tres configuraciones de circuitos eléctricos L, M y N, en las que se emplean dos ampolletas X conectadas a una batería. A continuación se presentan las tres configuraciones realizadas por el aparato Z. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una hipótesis coherente con lo realizado por las personas? Veamos qué sucedió en cada circuito. Yo estoy observando que las ampolletas se mantienen constantes, son iguales y son dos en cada uno de los circuitos. Lo que estoy viendo es que la batería es constante en cada uno de los circuitos y solo está variando la posición del aparato de medición. Busquemos una hipótesis coherente a lo que estamos observando. Letra A. La lectura de Z varía si se cambia el tipo de ampolleta utilizada en el circuito. En ningún momento las personas cambiaron el tipo de batería, o sea, de ampolleta, así que no es correcto. La lectura de Z varía si se cambia de manera en que se conecta en el circuito. Esta es la respuesta correcta, ya que eso es lo que observamos interpretando los circuitos. Letra C. La lectura de Z varía si se cambia la cantidad de ampolletas en el circuito. No tenemos idea porque jamás cambió la cantidad, siempre fueron dos, así que no es correcta. Letra D. La lectura de Z varía si se cambia el tipo de batería. En ningún momento cambiaron el tipo de batería, así que tampoco es correcta. Alternativa correcta, letra B. Una estudiante quiere determinar cómo varía la intensidad de corriente eléctrica de un circuito cuando las resistencias están conectadas en serie en comparación a cuando estas mismas se encuentran conectadas en paralelo. Si ambos circuitos están conectados a la misma fuente, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más adecuada para resolver su duda? Tenemos que están conectadas en serie las resistencias y otras en paralelo, y ella quiere compararlas. ¿Qué debe hacer para resolver la duda de su comparación? Debería venir a tu mente que tiene que plantear un experimento, porque ya tiene la pregunta del experimento. ¿Cómo varía la intensidad de corriente eléctrica? Leamos las respuestas. Dice, letra A, elaborar teorías asociadas al comportamiento de la intensidad de corriente eléctrica debido a la conexión entre resistencias. No, porque ella no quiere una teoría, quiere saber cómo varían ambas cosas. Plantear una hipótesis acerca del comportamiento. No, porque no es necesario para resolver su duda, ya tiene una pregunta. Esa es su hipótesis. Proponer un diseño experimental, está bien que lo proponga, pero no va a resolver su duda con solamente proponerlo, así que no. Formular un problema de investigación para abordar el comportamiento de la intensidad de corriente eléctrica debido a la conexión de resistencias. Ya está el problema, ya quiere saber cómo varía la intensidad de corriente eléctrica, así que no. Emplear un procedimiento experimental para medir el comportamiento de la intensidad de corriente eléctrica debido a la conexión. Sí, porque va a emplearlo.
lo va a realizar, va a armar un experimento. Alternativa correcta, letra E.